Bienvenidos a Destilados, donde el alcohol nos une. Bienvenidos a la tercera parte de Entendiendo el Whisky. Hoy vamos a hablar del proceso de las barricas, que, híjole, es lo que le da... todo un tema. La vez pasada los dejamos con el destilado y el día de hoy toca hablar del proceso de añejamiento, maduración y de las barricas en particular. Las barricas prácticamente es el proceso, pues es el más importante porque es lo que le aporta la mayor cantidad de sabores, tonalidades, el color, Exacto. el whisky y muchísimas cosas que les vamos a platicar en este video. Así que esténse muy al pendiente. Así es, muy al pendiente, como dice Ernesto. El añejamiento o la maduración de un licor es lo que le va a dar características que lo van a llevar a otro nivel. Totalmente. Esto es un proceso químico, o sea, es un proceso en donde la madera empieza a desprender una serie de compuestos que van afectando al destilado. El destilado sale prácticamente de color claro. Claro, es transparente. Sí, es totalmente. Es hasta que la madera toca el destilado y empiezan a interactuar a nivel químico, que ahorita vamos a explicar un poquito de cómo funciona todo el proceso, cuando ya empiezas a hablar del añejamiento. Entonces, Ernesto, por favor, Mira, hay que empezar con lo que es las barricas y tipos de madera. bueno, antes de pasar al proceso de la barrica, les voy a dejar algo muy claro. El proceso de añejamiento o maduración no es lo mismo añejamiento que maduración. Vamos a ponerles un ejemplo muy claro. O el mismo whisky que podemos tener en Escocia con climas más fríos, y por ejemplo en América, donde tenemos climas más cálidos, esa interacción que hay con las temperaturas y las diferencias de humedades a veces aceleran entre más caliente el proceso de intercambio de sabores entre la madera y el destilado. Entonces podemos lograr tener tonos más oscuros, sabores más intensos y todo, en un menor rango de tiempo. Por eso no es exactamente lo mismo un añejamiento de 10 años en Escocia que un añejamiento de 10 años en América. A lo mejor puede ser el de América 3 años y en Escocia 10 y van a ser resultados parecidos, digo, en cuanto a la cantidad de aromas y tonos. Los sabores son completamente diferentes, no tienen nada que ver. Y ahí es donde está la gran diferencia. El añejamiento, como dice Ernesto, puede durar 10 años en ambas regiones, pues hablando geográficamente es donde hay diferencias en temperaturas, climas, etc. Y la maduración es el punto en cuando ya está listo. Exactamente. Entonces, puedes tener un añejamiento de 10 años en Escocia y puede ser que en 3 o 4 años logres el mismo resultado en Estados Unidos. Vamos ahora sí al proceso de la barrica. Es todo un tema artesanal. Los toneleros, quienes son los que se encargan de fabricar las barricas, que es una gran tradición, pasan 4 años estudiando, siendo aprendices para tonelero para poder producirlas, poderlas fabricar. En Europa se sigue utilizando métodos muy tradicionales, 100% a mano. Y bueno, en América se utilizan ya procesos súper automatizados. De hecho, por ejemplo, las tonelerías más avanzadas en Estados Unidos te producen 2.500 barriles al día. En Europa el proceso es mucho más pausado, más manual, más artesanal, por así decirlo. Ahora, este proceso no es sencillo. Este proceso toma 74 meses aproximadamente desde que se obtiene la madera del árbol hasta que está lista para embarricar el líquido. En los árboles normalmente es el roble. Se han estudiado muchísimos tipos de árboles, pero todos concluyen en que el roble es la madera ideal porque tiene una característica en donde permite al destilado interactuar con el aire, respirar, pero sin tener esa permeabilidad de que pierda líquidos para afuera. Entonces, por eso el roble es muy utilizado. Ahora, para poder cortar un árbol de roble para hacer una barrica, tiene que tener mínimo 7,5 metros de altura y 60 centímetros de diámetro, aunque preferiblemente de 1 metro de diámetro los empiezan a cortar. Esta es una industria muy sustentable, está muy bien cuidada. El ritmo de plantación de nuevos robles es muchísimo más avanzado
que el ritmo de obtención de madera, para que esto vaya creciendo inclusive en las reservas de árboles y que se van obteniendo. Ellos tienen contratos, ellos firman contratos por 6 años, que son los 72, 74 meses que toman. Entonces, ellos tienen que estar seguros que al firmar ese contrato, los sembradíos de árbol van a tener el material necesario para esos árboles. Hay que recordar que este proceso es tiempo, y el tiempo no lo compras con nada. El tiempo es algo que es completamente... Tiempo. Es tiempo. Entonces, es imposible adelantar el proceso. Y eso es muy importante porque desde el principio de todo lo que es los licores, han utilizado la madera. Entonces, en este caso en particular, así es. O sea, se toma 72 meses en obtener la madera. Y como dices, son árboles que tienen que llegar a su maduración. Y son árboles que pueden llegar a tener entre 70 años, que es lo preferible, es lo mínimo, pero el promedio está entre 100 y 120 años de vida del árbol para poder contener, más bien, para poder obtener la madera para hacer las barricas. Es un proceso muy controlado. Ahora, pasando al tema de las barricas, hay muchos tipos de barricas, o sea, se habla de entre 8 a 10 tipos de barrica. Pero vamos a hablar de los tipos más utilizados. El más utilizado normalmente es el ASB, o en inglés como se conoce como el American Standard Barrel, que es un barril de 200 litros, y ese es prácticamente el mayor estándar utilizado, porque como los utilizan primariamente para bourbon y whiskies en Estados Unidos, y luego los envían a Europa para rellenarlos, pues es muy utilizado. Y la otra es el butt, o los toneles de 500 litros. Esos son mayormente fabricados en Europa, se utilizan mucho con oportos, con sherrys, con olorosos. Así es. Y luego ya los rellenan con el whisky. Esos son los dos más utilizados, pero hay muchos tipos y muchos tamaños. Sí. De 700 Todo litros, depende de del tipo de licor y el tipo de proceso que quieran llevar para el añejamiento de diferentes licores y diferentes vinos, inclusive. O sea, el vino se utiliza en este tipo de barricas. Como dice Ernesto, son entre 8, 10, inclusive yo no dudo que existan más tipos de barricas, las más famosas varían dentro de esos tamaños. Y bueno, es muy importante saber, como dice Ernesto, que son 2 tipos de madera, que son las más comunes. Exacto. Ojo, por ley se tiene que usar roble. Sí. Han probado todo tipos de maderas, pero no recuerdo ahorita en qué año exactamente se dijo que por ley tiene que ser roble, ya sea americano o europeo, para llevar estas diferentes. O japonés. O japonés, con que sea roble. Sí. Con que sea roble. Digamos, el nombre en latín de lo que es el roble es quercus. Mientras sea esa raza de árbol que es el quercus. Hay varios tipos. Exacto, el Quercus alba es el roble americano, el Quercus robur es el roble español o el roble europeo, y el robur es el español y el Quercus ceciliflora es el roble francés. Ceciliflora es el roble francés. Ahora, ya que tenemos todos estos datos, ¿cómo se hace en sí la barrica? Bueno, se cortan normalmente 32 tablones, 32 tablones iguales. Y que ahí es bien importante. Esos 32 tablones, bueno, pueden ser más tablones, pero nada más para que sepan, un dato curioso, se utiliza nada más entre el 30 y el 35% del árbol para poder llevar a cabo la lo demás lo utilizan en otro proceso que ahorita vamos a él. Eso es muy interesante. Exacto. Esos 32 tablones son los que empiezan a darles forma y empiezan a juntarlos con anillos de acero. Y para poderlos empezar a dar la forma, los calientan con fuego y los humedecen también con vapor, para con los anillos de acero irlos forjando a que den esa característica de barril. Las 2 tapas se generan a partir de otros 15 tablones que igualmente juntan y luego les dan forma en un torno para poderlas embonar. Luego vamos al proceso en donde queman la madera por adentro, que lo hacen no con gas, no con petróleo ni con otro tipo de combustible, sino con madera del mismo roble. Como decía Juan Carlos, solo el 30% se utiliza en la elaboración del barril, pero el otro 70% lo utilizan para hacer el fuego, que esos mismos fuegos al momento de quemarse expelen también olores, sabores, todo eso que ahorita vamos a platicarles, y se mete literal el barril en un fuego de total activo totalmente
se quema y luego lo apagan de volada con agua. Entonces queda todo el barril quemado por adentro y se exponen todos esos elementos naturales de madera que luego van a pasar a aportarle colores y sabores en un al proceso químico. whisky. Exactamente. En un proceso químico. Ahí pasamos ya a ese proceso químico. Así es. Bueno, este proceso químico por lo regular se divide en 4 partes. Hay que entender que para lograr el añejamiento o la maduración de un licor, el por qué se usa madera es simplemente química. Y eso, a fin de cuentas, es simplemente ciencia. Entonces, hay que entender que la madera es un elemento orgánico. La madera viene de los árboles, es un elemento orgánico. Ya les explicamos un poco de por qué utilizan el roble. Al final, simplemente es porque es el que mejor sabor le da Sí. a los licores. Sí, no. Y bueno, se divide... De pino y con pinole, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no, pues, o sea, las maderas más ricas en sabores, que son los 5 elementos diferentes que les voy a platicar un poco acerca de por qué utilizan esas maderas, son las siguientes. En el roble encontramos la tanina. La tanina es un elemento químico que por naturaleza es muy agrio y es muy astringente. ¿Por qué? La naturaleza es tan sabia que, a final de cuentas, la tanina tiene estos sabores para proteger los árboles de lo que son los insectos y los animales. Normalmente los insectos y los animales buscan las partes dulces de cualquier tipo de flor, árbol, etc. Y por eso la tanina naturalmente en la madera la contiene para poder prevenir que los insectos y los animales hagan imperfecciones dentro de la madera que pueda afectar el crecimiento del árbol. Entonces, pero esto al final es importante porque la tanina también le da sabores muy especiales y muy peculiares al whisky, perdón. Chécate la diferencia entre la presencia de tanina en el roble americano y en el europeo es muy diferente, por eso le da muchas características diferentes. ¿Usted sabe los porcentajes? Pues el 1% normalmente en roble americano y en el europeo encontramos de un 8 a un 10%. Entonces, exacto, por eso a veces se predominan los sabores más dulces en el roble americano que en el europeo. Más allá que, como habíamos hablado en el video pasado de los granos, también la madera tiene mucho que ver en los sabores. Como dice Ernesto, el roble americano es un poquito más dulce, más suave, más avainillado, por así llamarlo, y por eso también le da un sabor más dulce. Y los robles europeos, tanto españoles como franceses, le dan un sabor un poquito más seco, más no deja de ser dulce, pero es un poco más seco. Bueno, es que le agregan, le aportan tonos amargos. Exacto. La tanina. Exacto. Bueno, y bueno, eso se compensa ya con los otros elementos. Claro. El siguiente elemento que podemos encontrar dentro de la madera, hablando de la composición orgánica, es la celulosa. En la celulosa es donde se empieza a encontrar las azúcares de la madera, más no es la principal fuente de azúcares dentro de la madera que puedan involucrarse un poco con el sabor del destilado. Más bien la celulosa es importante porque ahí es donde encontramos la madera en sí se compone 50% de celulosa. Básicamente su estructura. Exactamente, es la estructura, es la fibra de estructura de lo que es la madera. Entonces, la celulosa es lo que, recordemos que son entre 500 y 700 litros que contiene el barril. Entonces, al final tiene que ser algo resistente. Más allá de los aros de metal que le pongan, tiene que ser un elemento resistente. Entonces, la celulosa es lo que le da esa estructura a lo que son los barriles. Y es aquí donde la celulosa, cuando pasa por el proceso de quemado, empieza a soltar un poco de sus características, ahora sí hablando de sabor. Ahí es donde se presenta la hemicelulosa. La hemicelulosa es más o menos el 25% de la composición de la madera y es ahí donde encontramos las azúcares que le van a dar el sabor. Pero no podemos llegar a esa hemicelulosa si no quemamos previamente el barril y así pueden encontrar esos diferentes tonos en sabor. La hemicelulosa en gran parte es lo que le da los tonos acaramelados, es lo que le da los tonos dulces, lo que le da los tonos afrutados. Todavía en este proceso hay un elemento más. La lignina es el siguiente elemento del que les quiero hablar yo, es el producto, por así llamarlo, que se encuentra en muchos tipos de maderas, no nada más en el roble. La lignina, a final de cuentas, es de donde viene el sabor a vainilla. Inclusive de la lignina se contrae ese elemento y pueden hacer vainilla artificial. Muchas de las vainillas que sigue siendo orgánica, pero no es propiamente de la vainilla. Pero no es propiamente de la vaina de la vainilla, más bien viene de ese elemento que se extrae de la madera.
Pero la lignina se encuentra también en la madera de roble y es por esto que también le da sabores avainillados, le da sabores dulces cuando se concentra el destilado en las barricas una vez que son quemadas. Y bueno, extrae esos sabores también a vainilla provocados por el elemento de la lignina. Y ya para terminar el tema de los diferentes elementos, y no aburrirlos muchos, pero son Con clases importantes. de química. Sí, son importantes para que entiendan por qué el whisky sabe a whisky y no sabe a moonshine. Es la lactona. La lactona al final es a un elemento que ya, digamos, es un elemento que se encuentra igual dentro de la madera, pero es un poco más... Pero es más presente en el roble americano. Sí. Le aporta los sabores. Exactamente, aporta más en los sabores del roble Más dulces, americano más que los europeos, pero son ya sabores un poquito más dulces, pero más imitando como el coco, inclusive en lo que son, ¿cómo se llaman? No bronceadores, los bloqueadores utilizan este elemento para que tengan ese olor como tropical, que lo extraen también de la madera. Todos estos elementos son aceites. Y estos aceites salen de la madera una vez que son calentados o que son interactuados de diferentes maneras con la madera. Pero bueno, por ahí va la cuestión de la química, de todo este proceso. Puedes involucrarte y meterte más en el internet e investigarlo. Les vamos a dejar unos links abajo con artículos relacionados a este tema, por si les interesa y quieren leerlo más a fondo, se los recomiendo mucho. Exacto, para que es muy interesante. Pero así, no los vamos a aburrir con una super clase de química. Es por eso que logramos esos sabores dulces dentro de lo que son los diferentes destilados. Entonces, bueno, ya que conocen qué onda con los barriles, cómo están hechos, qué onda con la composición química y por qué se transmiten esos olores, esos sabores al whisky, ahora ya cada casa destilera decide cuántos años y en qué tipo de roble o qué tipo de barrica va a dejar sus whiskies. Y ahí es donde entra un mundo, donde entran en juego los maestros destileros. Exactamente. Que definen todos esos tiempos, definen los tipos de maderas, que si utilizamos sistemas de solera, necesitamos... O el puro barril. Hay que platicarles un poquito el sistema de solera, cómo funciona. Prácticamente vamos a hacer otro video de eso, por eso no nos vamos a meter mucho, pero prácticamente se utilizan una serie de barriles en donde nunca dejas un barril vacío. Vas sacando un tercio y lo vas rellenando. Entonces haces mezclas y sabores más homogéneos para el producto que vas a hacer. Hay whiskies hechos con sistemas soleras. Es similar a lo que es la masa madre para el pan. Bueno, aquí es lo mismo. Dejan una parte de lo que es el contenido original y después rellenan. Es el proceso solero. Entonces, todos esos procesos y todos esos factores se toman en cuenta el maestro destilero y ya vamos a producir cada whisky en particular. Eso viene en la parte número 4 de Entendiendo el Whisky. Exactamente, como dice Ernesto, es otro tema completamente distinto y ahí vamos a empezar a entender un poco más qué es un maestro destilero, qué hace, por qué son tan importantes en cualquier tipo de destilería, cuáles son sus procesos para ir probando y degustando los diferentes whiskies para empezar a ver si ya están listos o no están listos todavía para lo que es ya el embotellado del whisky. Siguiente video se va a tratar exactamente del maestro destilero, cómo vacían los diferentes barriles y cuál es el proceso que conlleva que salga del barril y llegue a una botella. Los tiempos. Entonces, y todo eso. los filtrados y todo pues, son muy importantes para diferentes destilerías y bueno, cada destilería toma sus propias decisiones. Por hoy es todo. Les recordamos suscribirse al canal para que sigan viendo estos videos y los reviews que les vamos a presentar. No olviden de seguirnos en Instagram y ver nuestras fotos que les vamos a estar produciendo y dándoles ideas para que se antojen muchísimo. Exactamente. Y disfruten de este mundo, pero sobre todo que lo disfruten con responsabilidad. Eso es lo más importante de todo, como dice Ernesto, con responsabilidad, evitar el exceso. Esto está hecho para que se disfrute, no para ponernos borrachos. Pero, por favor, síganos en nuestras redes, síganos en nuestro canal. Por favor, dejen sus comentarios si les gusta, si no les gusta, si en algo nos equivocamos. Si tienen algún dato interesante que no hayamos mencionado, también por favor háganos saber. Estamos aquí para enseñarles lo que nosotros sabemos, darles nuestra opinión de nuestra... Voy a aprender en comunidad. Exactamente, aprender en comunidad. No se les olvide picarle a la campanita para que les avise cuando subamos el próximo. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Entendiendo el Whisky. Hasta luego. Hasta luego, gracias.